pues seguimos con la reflexión, la segunda parte que comenzamos hace una semana. En aquella primera parte, cuando reflexionábamos acerca de la integridad, pues hablábamos que la integridad tiene que ver con totalidad, con honestidad, con pureza o motivación pura. Y también mencionábamos que las bendiciones de la integridad pues es que nos daba estabilidad personal, nos permitía dejar un legado que perdurara y también recibir recompensas en la eternidad. Y hoy, en esta segunda parte, vamos a hablar de cómo crecer en integridad. Vamos a mencionar 5 maneras de hacerlo, pero antes de eso, mencionar muy brevemente, que pudiera ser también otro enfoque para hablar de la integridad, de algunas características a la luz de un salmo que, de hecho, la semana pasada el Señor nos dio a través de nuestro hermano Pepe, el Salmo 15, que dice así: Señor, ¿quién morará en tu tienda? ¿Quién habitará en tu santo monte? El que anda sin tacha y obra la justicia, que dice la verdad de corazón y no calumnia con su lengua, que no daña a su hermano ni hace agravio a su prójimo. Con menosprecio mira al réprobo, mas honra a los que temen al Señor, que juren su perjuicio y no se retracta. No presta usura a su dinero ni acepta soborno en daño de inocente. Quien obra así jamás vacilará. Entonces el Salmo se trata pues acerca de aquellos que pueden entrar en la presencia de Dios, de aquellos que quieren ser amigos de Dios. Y el Salmo en cierto sentido da la respuesta mencionando 8 características de un hombre que anda sin tacha. Algunas traducciones dicen del hombre íntegro, el que anda sin tacha y obra la justicia. ¿Cuáles son esas 8 características? Pues las vuelvo a enumerar, las acabo de leer. Dice la verdad de corazón, no calumnia, no daña a su hermano, no hace agravio a su prójimo, no mira con menosprecio al réprobo, honra a los que temen al Señor, jura en su perjuicio y nunca se retracta, es decir, mantiene su palabra aunque salga perjudicado él mismo, y no presta a usura su dinero ni acepta soborno. Entonces, nos pone en el contexto, como les decía, no voy a ahondar en este sentido, sino más bien quería ofrecer 5 formas de crecer en la integridad. Nada nuevo bajo el sol, hermanos, nuevamente. Y la primera de ellas es cumplir nuestras promesas, cumplir mis promesas. Dice Proverbios 25:14, la persona que promete un regalo, pero nunca lo da, es como las nubes y el viento que no traen lluvia. Es decir, personas que no tienen, ¿verdad?, peso específico, que no tienen valor, que son como el aire caliente, como el vapor, pudiéramos decir. Nubes, pero sin lluvia, vacías. No hay nada en ellos. Me acordé de una película que hace mucho tiempo dije, what you got? What you got? You got none. You got none. ¿Verdad que sí, Pepe? You got nothing. Bueno, yo estaba tratando de hacerlo con el slang. None. Pero you got nothing, ¿verdad? No traen nada. Humo, espejos, vacío. Pero más bien la gente de integridad cumple su palabra, hermanos. Si dicen que lo harán, lo hacen. Si dicen que ahí estarán, ahí van a estar. Si dicen que pueden contar con ellos, podremos contar con ellos. Entonces pensemos a lo mejor, ¿verdad? ¿Qué promesas hemos hecho a alguien que no hemos cumplido y que necesitamos cumplir? Como una manera de crecer en integridad. Las promesas no cumplidas son probablemente la causa de decepción número 1 en relaciones, relacionalmente hablando. Es que tú dijiste y no lo cumpliste. Entonces nos decepcionamos. Hemos hecho quizás alguna promesa a Dios, una promesa pues espiritual, ¿verdad? De hacer algo y no lo hemos cumplido. Este año yo me propuse revisar mis propósitos del 2020 cada mes, porque siempre llegaba al retiro de Navidad y me daba cuenta que muy pocas veces durante el año los repasaba. Entonces, ojalá pudiera decir que todos los meses lo he revisado, pero he fallado un mes. Entonces, todos los meses, a principios de mes, en mis quehaceres del mes,
cosas que tengo que hacer mensualmente, ahí los tengo. Revisa tus propósitos del 2020. Y me ha ayudado mucho. Pues a crecer un poquito en ese sentido, a tenerlos más presentes. Y siempre podremos tener excusas para no cumplir nuestras promesas. Las circunstancias han cambiado, ¿verdad? Pero la palabra de Dios nos dice que eso no debería de importarnos. Si hemos hecho una promesa, hemos de cumplir nuestra palabra aún a pesar de que llegue a ser no beneficioso para nosotros. Dice el Salmo 15:14 que acabamos de leer. Dios bendice al que anda con integridad y mantiene su palabra, aunque sea perjudicado. Aun cuando nos cueste, aun cuando dijimos, oye, te lo vendo a 15 pesos, pero pues luego subió y salimos perdiendo. Oye, dije a 15 pesos y a 15 pesos te lo doy. Entonces, aun cuando nos cueste más, aun cuando duela. Estaba leyendo hace algún tiempo el ejemplo de un predicador que recibió una invitación a hablar, ¿verdad?, a los Promise Keepers, ¿verdad?, en un estadio a más de 100,000 hombres, y declinó esa invitación a predicar por mantenerle una promesa a su hijo de 10 años, de acompañarlo a un campamento. Cumplir nuestra promesa, una manera de crecer en integridad. Una segunda forma es pagando mis deudas. Estaba pensando si mencionaba algo así o no, pero pues es muy claro en las Escrituras que va junto con la integridad también. Pudiéramos decir que la integridad financiera. Entonces, a lo mejor no aplica mucho a nosotros de manera personal o con sumas muy grandes, pero quería mencionarla porque la manera en que utilizamos nuestro dinero también es una manera de crecer o de expresar nuestra integridad. Es algo importante para Dios. El Salmo 37:21 dice, el impío pide prestado y no paga, pero el justo es compasivo y da. Y aquí pudiéramos incluir el diezmo, por ejemplo. Entonces, como siervos de la palabra, queremos dar nuestro diezmo y lo damos. Entonces, el diezmo es una prueba de integridad. Es una de las maneras en que Dios, en cierto sentido, nos permite ser íntegros, nos pone a prueba, en cierto sentido, en esta área. Entonces, pagando nuestras deudas. Y si le debes, por pequeña que sea la suma, ¿verdad?, y le dijiste que se lo ibas a retribuir, anótalo y cumple tu promesa. Mira, y págale al hermano esa cantidad. Tercera forma de crecer, rehusar el chisme. Esta es la integridad relacional. Significa, como bien sabemos, pues no hablar de una forma aquí, de esta manera, con un grupo de personas y luego hablar de esas mismas personas de otra manera con otro grupo de personas o a sus espaldas, ¿verdad? Significa no halagar a alguien y luego hablar mal de él, meterle una zancadilla, no decir una cosa aquí y otra por allá. Interesantemente también, si aceptamos los chismes, si aceptamos lo que escuchamos, pues es lo mismo que si les hubiéramos dicho. Proverbios 11:13, el que anda en chismes revela secretos, pero el de espíritu leal oculta las cosas. Otra traducción diría, el chismoso todo lo cuenta. La persona digna de confianza o íntegra guarda el secreto. Necesitamos entonces ser hombres de integridad que sepamos guardar sigilo ante las cosas. Qué increíble sería que alguien pudiera llegar a decirnos, es que yo nunca he oído hablar a William mal de nadie. Sería uno de los más grandes piropos que pudiéramos escuchar de nuestra persona, hermanos. Entonces, pues no, como bien sabemos, no todo lo tenemos que publicar, ¿verdad?, en redes sociales. Pues por eso que es uno de los principios de nuestros grupos, de compartir, grupos fraternales, pastorales, etc. Lo que se dice en el grupo se queda en el grupo. ¿Por qué? Porque todos necesitamos un lugar seguro donde podamos ser genuinos y tener la confianza y la certeza que no va a salir de ahí. Entonces, ¿cómo crecer? Una tercera forma, rehusando el chisme. Una cuarta forma de crecer, pues es haciendo lo que nos toca, haciendo nuestro trabajo, nuestro servicio de la mejor manera posible.
ser íntegros en el trabajo, por así decirlo. Poner nuestro mejor esfuerzo en aquello que nos toca hacer. Entonces, la pregunta es, ¿hacemos nuestro trabajo lo mejor posible? ¿O tendemos a aflojarnos cuando el jefe no nos está mirando? A veces solo trabajamos duro cuando cuando el jefe está cerca, ¿verdad? Cuando el supervisor está alrededor. Y con facilidad pues nos hacemos los locos, dando la apariencia de que estamos trabajando cuando nadie nos está viendo. Y ahora en la era digital es muy fácil hacernos los locos. Pero es muy fácil perder el tiempo en línea, mis hermanos. Proverbios 18:9 dice, también el que es negligente en su trabajo es hermano del que destruye. Entonces, si somos negligentes y flojeamos, si hacemos un trabajo pobre o a medias y pensamos, no, pues es que es suficiente por ahora, nadie lo va a notar. Pues Dios nos dice que el perezoso es tan malo como el que destruye las cosas mismas. Y nuestro verdadero jefe es Dios. Él ve nuestro trabajo. Vamos a ver ahorita un videito que cada vez que lo veo me conmueve el hijo de su pelona video. It started to happen gradually. I would walk into a room and say something, and no one would notice. I would say, turn the TV down, please, and nothing would happen. So I would get louder. Turn the TV down, please. Finally, I would have to go over and turn the TV down myself. And then I started to notice it elsewhere. My husband and I had been at a party for about 3 hours, and I was ready to go. I looked over, and he was talking to a friend from work, and I walked over, and he kept right on talking. He didn't even turn toward me. That's when I started to put it together. He can't see me. I'm invisible. I'm invisible. Then I started to notice it more and more. I would walk my son to school, and his teacher would say, Jake, who's that with you? And my son would say, nobody. Granted, he's just 5, but nobody? One night, a group of us gathered, and we were celebrating the return of a friend from England. Janice had just taken this fabulous trip, and she was going on and on about the hotels she stayed in. And I was sitting there looking around at the other women at the table. I'd put my makeup on in the car on the way there. I had on an old dress because it was the only thing clean, and I had my unwashed hair pulled up in a banana clip, and I was feeling pretty darn pathetic. And then Janice turned to me, and she said, I brought you this. It was a book on the great cathedrals of Europe. I didn't understand. And then I read her inscription. She wrote, with admiration for the greatness of what you are building when no one sees. You can't name the names of the people who built the great cathedrals. Over and over again, looking at these mammoth works, you scan down to find the names, and it says, builder, unknown, unknown, unknown. They completed things not knowing that anyone would notice. There's a story about one of the builders who was carving a tiny bird inside a beam that would be covered over by a roof. And someone came up to him and said, why are you spending so much time on something no one will ever see? And it's reported that the builder replied, because God sees. They trusted that God saw everything. They gave their whole lives for a work, a mammoth work, they would never see finished. They showed up day after day. Some of these cathedrals took over 100 years to build. That was more than one working man's lifetime. Day after day. And they made personal sacrifices for no credit. Showing up at a job they would never see finished, for a building their name would never be on,
One writer even goes so far as to say no great cathedrals will ever be built again because so few people are willing to sacrifice to that degree. I closed the book, and it was as if I heard God say, I see you. You are not invisible to me. No sacrifice is too small for me to notice. I see every cupcake baked, every sequin sewn on, and I smile over everyone. I see every tear of disappointment when things don't go the way you want them to go. But remember, you are building a great cathedral. It will not be finished in your lifetime, and sadly, you will never get to live there. But if you build it well, I will. At times, my invisibility has felt like an affliction to me. But it is not a disease that is erasing my life. It is the cure for the disease of self-centeredness. It is the antidote to my own pride. It's okay that they don't see. It's okay that they don't know. I don't want my son to tell the friend he's bringing home from college, you're not going to believe what my mom does. She gets up at 4 in the morning and she bakes pies and hand-bastes a turkey and she presses all the linens. Even if I do all those things, I don't want him to say that. I want him to want to come home. And secondly, I want him to say to his friend, you're going to love it there. It's okay that they don't see. We don't work for them. We work for him. We sacrifice for him. They will never see, not if we do it right, not if we do it well. Let's pray that our work will stand as a monument to an even greater God. Entonces, como acabamos de ver, hermanos, tenemos a un Dios que sí nos ve, ¿verdad? Efesios 6:6 dice, no hagan las cosas solo cuando los estén mirando, como los que quieren ganarse el favor humano, sino como esclavos de Cristo, haciendo de todo corazón la voluntad de Dios. Colosenses 3:22 dice, siervos, obedezcan en todo a sus amos terrenales, no solo cuando ellos los estén mirando otra vez, como si ustedes quisieran ganarse el favor humano, sino con integridad de corazón y por respeto al Señor, como si estuviéramos trabajando para Cristo, como si estuviéramos trabajando para aquel que sí nos ve. El siguiente versículo, Colosenses 3:23 dice, todo lo que hagan, háganlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Vuelve a repetir el mismo principio. Y cuando en la Biblia se repite algo 2 veces, pues es mejor que le pongamos atención, mis hermanos. Entonces, hacer las cosas bien hechas y hacerlas para Dios. Finalmente, la quinta forma de crecer, ser auténticos. Lo mencionamos ya un poco la semana pasada, ¿verdad? Pues no fingir. Vamos a aprender a ser nosotros mismos, porque así Dios nos ama. Ser genuinos, no farsantes. No pretender ser algo que no somos. No ser hipócritas, como estudiábamos y hablábamos de esa palabra la semana pasada también. No usar máscaras ni hablar de cierta manera con este grupo y otra con aquel. Ser siempre los mismos. Esto no quiere decir que tenemos que ser perfectos o ya estar libres del pecado, no cometer errores, pero sí que nuestro corazón esté rectamente orientado en la dirección correcta. 2 Corintios 4:2 dice, no usamos ninguna clase de trucos ni alteramos el mensaje de Dios. Por el contrario, enseñamos la verdad abiertamente. Es decir, que nuestra verdad, que nuestra vida sea un libro abierto. Que nuestra vida sea un libro abierto. Auténticos, que lo que vean
es lo que somos, que lo que vean es lo que van a recibir. ¿Cómo serlo en un mundo que finge tan obsesionado por la buena experiencia? Bueno, pues preocuparnos por la aprobación de Dios. Buscar la aprobación de Dios para que llegue a decirnos, bien hecho, bueno y fiel. Y si nos preocupamos por lo que Dios piensa, entonces haremos lo correcto. Pero sabemos bien que a veces lo que Dios piensa es impopular, es difícil, en fin. Salmo 119:9 dice, ¿cómo puede el joven llevar una vida íntegra? Viviendo conforme a tu palabra. Entonces la clave es vivir conforme a Dios, conforme a su palabra, conforme a la Biblia, mis hermanos. Hablamos también la semana pasada de no segmentar nuestra vida. El Titanic, yo no sé si sepan, pero se pensaba que era el primer barco construido que iba a ser, o sea, que no iba a ser posible, ¿cómo se llama? Hundirlo, pues. ¿Por qué? Porque todo el casco, por primera vez, iba a estar segmentado a la manera de los submarinos. Los submarinos, hay una entrada de agua y con las escotillas contienen esa sección del submarino, entonces pueden lograr que varias secciones se llenen de agua y como quiera, pues no va a tener ningún problema el submarino. Y el Titanic fue el primer barco cuyo casco fue construido de manera segmentada. Entonces, de esa manera, pues sí, un iceberg, como sucedió, le agujeraba en un lugar, pues quedaba en cierto sentido protegido del hundimiento total del barco. Entonces, teóricamente, pues esto es cierto, pero cuando se trata de nuestra vida, un agujero en el barco termina por hundirnos en la vida, así como sucedió con el Titanic, hermanos. Esa pequeña área que creíamos que teníamos bajo control y que nadie se había dado cuenta, la teníamos escondida, tarde que temprano nos hunde, hermanos. No podemos tener nuestra vida segmentada. Por si fuera poco, tampoco nuestra vida personal podemos creer que no tiene impacto en la vida de los demás, o viceversa, la vida de los demás en la nuestra. Si te vas de pesca con alguien y en la lanchita está sentado tu amigo del otro lado y tú aquí, y de repente ves que saca el taladro y comienza a hacer un hueco en la lancha, pues le vas a decir, oye, ¿qué te pasa? ¿Verdad? Pero pues como es muy moderno nuestro amigo, nos va a decir, oye, es mi vida. ¿No tienes el derecho de decirme lo que yo hago con ella? No te metas con lo mío, pues. ¿Verdad? Pues le vas a decir, oye, no. Si es asunto mío, estamos en el mismo barco, nos vamos a hundir, me estás hundiendo. Claro que tengo derecho a decirte. Lo que tú hagas me impacta, lo que tantas veces decimos. Tu santidad me impacta, tu pecado también me impacta. Entonces no podemos hacer nada en la vida sin afectar a los demás. Entonces, hermanos, Dios está más interesado en nuestro corazón. Entonces trata de decirle a Dios, lo quiero, Señor. Quiero ser íntegro para ti. Y cuando lo hacemos, Dios va a poder decir de nosotros, como lo dijo de David, aquí hay un siervo de la palabra, conforme a mi propio corazón. Que el Señor entonces nos dé su gracia para crecer en integridad, cumpliendo nuestras promesas, pagando nuestras deudas, diciendo que no al chisme, haciendo bien lo que nos toca y finalmente siendo auténticos. Amén.